Engranajes. Artículo 448. Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionados a mano, deben estar protegidos con cubiertas completas que sin necesidad de levantarlas, permitan engrasarlos. Artículo 449. Se deben adoptar medios análogos de protección para las transmisiones por tornillos sin fin, cremalleras y cadenas. Mecanismos de fricción. Artículo 450. Cuando esté al descubierto el punto de contacto de mecanismos de accionamiento por fricción, debe estar totalmente resguardado. Artículo 451. Asimismo, las ruedas de radios o de disco con orificios deben estar completamente cerradas por resguardo fijo. Protecciones. Artículo 452. Para evitar los peligros que puedan causar al trabajador los elementos mecánicos agresivos de las máquinas, por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, abrasiva o proyectiva, se deben instalar las protecciones más adecuadas al riesgo específico de cada máquina. Resguardos. Artículo 453. Las partes de las máquinas en que existan exposición a riesgos agresivos mecánicos y donde no realice el trabajador acciones operativas, deben disponer de resguardos eficaces, tales como cubiertas, pantallas o barandillas que cumplirán los requisitos siguientes. A. Eficaces por su diseño. B. De material resistente. C. Desplazables para el ajuste o reparación. D. Que permitan el control y engrase de los elementos de la máquina. E. Que su montaje o desplazamiento solo pueda realizarse intencionadamente. F. Que no constituyan riesgos por sí mismos. Dispositivos de seguridad. Artículo 454. Para proteger al trabajador frente a la acción mecánica agresiva, se debe adoptar obligatoriamente los dispositivos de seguridad necesarios para delimitar los campos de los movimientos operatorios de aquel. Artículo 455. Estos dispositivos reunirán los requisitos siguientes. A. Deben de constituir si es posible parte integrante de las máquinas. B. Deben de situarse libres de entorpecimiento. C. No deben interferir innecesariamente en el proceso productivo normal. D. No deben limitar el campo visual del trabajador. E. El campo operatorio del trabajador debe quedar libre de obstáculos. F. No deben de exigir al trabajador posiciones ni movimientos forzados. G. El medio de retención de las proyecciones no debe impedir la visibilidad del operario. H. No debe constituir riesgos por sí mismos. Artículo 456. Todas las máquinas deben utilizarse siguiendo las normas dadas por el fabricante que necesariamente han de estar en el idioma español y en otro idioma que se requiera. Estas normas deben estar siempre con la máquina y el maquinista debe estar enterado de tales instrucciones para que en todo momento su trabajo se acomode a dichas normas. Está prohibido hacer alteraciones en el sistema de seguridad de las máquinas. Mantenimiento y limpieza. Artículo 457. Las operaciones de mantenimiento, reparación, engrasado y limpieza se debe de efectuar durante la detención de los motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus partes totalmente protegidas. Máquinas dañadas. Artículo 458. Toda maquinaria dañada, averiada o descompuesta, cuyo funcionamiento sea irregular, debe estar señalizada con la prohibición de su manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Artículo 459. Para evitar su involuntaria puesta en marcha, se debe de bloquear además los arrancadores de los motores eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina dañada y si ello no es posible se debe colocar un letrero con la prohibición de maniobrarlo, que será retirado solamente por la persona que lo colocó. Capítulo 2. Herramientas portátiles y herramientas manuales. Artículo 460. Las herramientas de mano deben estar construidas con materiales resistentes, deben ser las más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no deben tener defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización.
A. La unión entre sus elementos debe ser firme para evitar cualquier rotura o proyección de los mismos. B. Los mangos o empuñaduras deben ser de dimensión adecuada, no deben tener bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. C. Las partes cortantes y punzantes se deben mantener debidamente afiladas. D. Las cabezas metálicas deben carecer de rebabas o rebordes. E. Durante su uso deben estar libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. Colocación y transporte. Artículo 461. Para el transporte de herramientas de mano se deben utilizar cinturones, portaherramientas, bolsas o dispositivos adecuados para tal fin, para evitar caídas, cortes o riesgos análogos. Artículo 462. Se debe elaborar un programa de conservación y cuidado de todas las herramientas que contenga elementos básicos sobre el uso correcto, devolución puntual, reparación adecuada y la supervisión de su entrega a los operarios. Dicho programa documentado exige supervisión y revisión por medio de un encargado o responsable de la tarea y bajo los lineamientos trazados por el jefe de mantenimiento, comité, comisión o departamento u oficina de SSO, en cada centro de trabajo. Artículo 463. Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados desde las que puedan caer sobre los trabajadores. Instrucciones para el manejo. Artículo 464. Los trabajadores deben recibir instrucciones y capacitación sobre el uso correcto y seguro de las herramientas que hayan de utilizar a fin de prevenir accidentes. Artículo 465. Las herramientas manuales, como cinceles, punzones, taladros, limas, serruchos, martillos, tenazas, cuchillos, entre otros, deben utilizarse única y exclusivamente para los fines específicos que fueron diseñadas. Gatos o elevadores. Artículo 466. Los gatos, tríquets o elevadores para levantar y cargar se deben apoyar sobre base firme, se deben colocar debidamente centrados y dispondrán de mecanismos que eviten su brusco descenso. Artículo 467. Al estar elevada la carga se deben colocar calzas o pivotes que no serán retirados mientras algún operario trabaje bajo la carga. Queda prohibido sujetar las cargas con calzos de madera o metal que no hayan sido diseñados para ese fin. Artículo 468. Se debe emplear solo para cargas permisibles, en función de su potencia, que debe ser grabada en el gato o elevadores. Herramientas accionadas por fuerza motriz. Artículo 469. Las herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz deben estar suficientemente protegidas para evitar al trabajador que la maneje, contactos y proyecciones peligrosas. Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes deben estar cubiertos con aislamientos o protegidos con fundas o pantallas que, sin entorpecer las operaciones a realizar, determinen el máximo grado de seguridad para el trabajo. Artículo 470. Las herramientas accionadas eléctricamente deben reunir los requisitos y condiciones establecidas en este reglamento. Artículo 471. En las herramientas neumáticas los gatillos deben impedir su funcionamiento imprevisto. Las válvulas deben cerrar automáticamente al dejar de ser presionadas por el operario y las mangueras o los tubos del aire a presión y sus conexiones deben estar firmemente sujetados. Capítulo 3. Elevación y transporte. Construcción de los aparatos y mecanismos. Artículo 472. Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de los aparatos para izar, deben ser de material sólido, bien construido y de resistencia adecuada al uso al que se les destina y sólidamente afirmados en su base. El fabricante certifica la idoneidad de su construcción y el instalador se responsabiliza de su montaje. Carga máxima. Artículo 473. La carga máxima útil en libras de cada aparato para izar debe estar descrita en él mismo, en forma destacada y fácilmente legible.
Artículo 474. Se prohíbe cargar estos aparatos con pesos superiores a la máxima carga útil, excepto en las pruebas de resistencia. Estas pruebas se deben hacer siempre con las máximas garantías de seguridad y bajo la dirección de un técnico. Artículo 475. Manipulación de las cargas. Antes de elevar completamente una carga, se debe tensar suavemente la eslinga y elevar aquella no más de 10 centímetros para verificar su amarre y equilibrio, y mientras se tensa no se debe tocar la carga ni las propias eslingas. Artículo 476. La elevación y descenso de las cargas se debe hacer lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca, y se debe hacer siempre que sea posible en sentido vertical para evitar el balanceo. Cuando sea de absoluta necesidad la elevación de la carga en sentido oblicuo, se deben tomar las máximas garantías de seguridad por el eje de tal trabajo. Artículo 477. Los maquinistas de los aparatos elevadores y de efectuar la dirección y señalamiento de las maniobras u operaciones deben ser instruidos y deben conocer el cuadro de ademanes para el mando de artefactos de elevación y transporte de pesos recomendados para operaciones ordinarias en fábricas y talleres. Artículo 478. Cuando se observa, después de izada la carga, que no está correctamente situada, el maquinista debe sonar la señal de precaución y bajar la carga para su arreglo. Artículo 479. Cuando sea necesario mover cargas peligrosas, como metal fundido u objetos asidos con electroimanes sobre puestos de trabajo, se debe avisar con antelación suficiente para permitir que los trabajadores se sitúen en lugares seguros, sin que pueda efectuarse la operación hasta tener la evidencia de que el personal queda fuera de riesgo. No se deben dejar los aparatos de izar, con cargas suspendidas. En las operaciones de los aparatos de izar debe de tomarse las medidas necesarias para proteger al personal y a las máquinas en movimiento que puedan ser afectadas. Artículo 481. Cuando los aparatos funcionen sin carga, el maquinista debe elevar el gancho lo suficiente para que pase libremente sobre las personas y objetos. Artículo 482. Se prohíbe: a. Viajar sobre cargas, ganchos o eslingas vacías. b. La permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las izadas o cargas. Artículo 483. Cuando en aparatos de izar no queden dentro del campo visual del maquinista todas las zonas por las que deban pasar las personas u objetos, se deben emplear uno o varios trabajadores para efectuar las señales visuales y auditivas adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada. Artículo 484. Toda mercancía que se apile debe ir bien sujeta con el fin de evitar su caída. Artículo 485. Al aplicar las cargas cuando se haga a diversas alturas se debe procurar que éstas queden bien estabilizadas para evitar caídas. Revisión y mantenimiento. Artículo 486, asterisco. Todo nuevo aparato de izar debe ser detenidamente revisado y probado antes de ser utilizado por personas capacitadas, consignando el resultado de la revisión así como, en su caso, las reparaciones necesarias en la bitácora de mantenimiento. Artículo 487. Diariamente el maquinista antes de iniciar el trabajo debe revisar todos los elementos sometidos a esfuerzo. Artículo 488. Trimestralmente, se debe realizar una revisión a fondo de los cables, cadenas, cuerdas, poleas, frenos de los controles eléctricos y sistemas de mando, así como, en general, de todos los elementos de los aparatos de izar. Artículo 489. Frenos. Los aparatos de izar y transportar deben estar equipados con dispositivos para el frenado efectivo de un peso superior en 1,5 veces a la carga límite autorizada. Artículo 490.
Los accionados eléctricamente deben estar provistos de dispositivos limitadores que automáticamente corten la fuerza al sobrepasar la altura o desplazamiento máximo permisible. Ascensores y montacargas. Artículo 491. La construcción, instalación y mantenimiento de los ascensores para el personal y de los montacargas deben reunir los requisitos y condiciones de las disposiciones aplicables a estos aparatos y a falta de ellas se deben seguir las instrucciones del fabricante que en todo caso ha de tener homologación de algún organismo solvente reconocido, tanto nacional como internacional. Artículo 492. Los elementos de las grúas se deben constituir y montar con los factores o coeficientes de seguridad para su carga máxima nominal siguientes. 3 para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano. B. 4 para ganchos en los accionados con fuerza motriz. C. 5 para aquellos que se empleen en izado o transporte de materiales peligrosos. D. 4 para los miembros estructurales. E. 6 para los cables izadores. F. 8 para los mecanismos y ejes de izar. G. Deben estar provistos de lastres o contrapesos en proporción a la carga a soportar. H. Se debe asegurar previamente la solidez y firmeza del suelo. Artículo 493. Las grúas montadas en el exterior deben ser instaladas teniendo en cuenta los factores de presión del viento. Para velocidades superiores a 80 km por hora, se debe disponer de medidas especiales mediante anclaje, macizos de hormigón o mediante tirantes metálicos. Artículo 494. Las grúas móviles deben estar dotadas de topes de seguridad. Artículo 495. Las cabinas se deben instalar de modo que el maquinista tenga durante toda la operación el mayor campo de visibilidad posible. Las cabinas de grúa situadas a la intemperie serán cerradas y provistas de ventanas en todos sus lados. En instalaciones de temperaturas elevadas o con producción de humos o polvo deben estar dotadas de ventilador extractor. Artículo 496. Cuando se accionen las grúas desde el piso de los locales se deben disponer de pasillos a lo largo de su recorrido de una anchura de 0.90 metros. Grúas puente. Artículo 497. Los sistemas de seguridad mínimos que deben disponer este tipo de grúas son: A. Deben estar provistas de accesos fáciles y seguros desde el suelo de los pisos o plataformas hasta la cabina de la grúa y de la cabina a los pasillos del puente por medio de escalas o escaleras fijas. B. Debe disponer de pasillos o plataformas de anchura no inferior a 75 centímetros a todo lo largo del puente. C. Los pasillos y plataformas deben ser de construcción sólida y deben estar provistos de barandillas y rodapiés o zócalos que reunirán las condiciones previstas en este reglamento. D. Y las cabinas de las grúas puente deben estar dotadas de ventanas de suficiente dureza para proteger al maquinista contra las proyecciones de materiales fundidos o corrosivos y le protegerán asimismo contra las radiaciones y emanaciones molestas o nocivas. En caso de riesgos de incendio se debe dotar la cabina de un extintor para tipos de fuego A, B y C. E. Las grúas puente deben estar equipadas con dispositivos de señales sonoras. Grúas automotrices. Artículo 498. Los sistemas de seguridad mínimos que deben disponer este tipo de grúas son: A. Se deben instalar letreros o avisos en las cabinas de las mismas para indicar la carga máxima tolerada, según las posiciones del brazo. B. Las cabinas deben estar provistas de una puerta a cada lado. C. Las plataformas deben ser de materiales antideslizantes. D. Debe existir un espacio mínimo 35 centímetros entre los cuerpos giratorios y los armazones de las grúas, con el fin de evitar el aprisionamiento de los trabajadores entre ambos. E. Deben estar equipados con medio de iluminación y dispositivos sonoros de aviso. F. Se debe utilizar conforme a las normas dadas por el fabricante que en todo caso siempre debe estar en la cabina a disposición del maquinista. Grúas portátiles.
Artículo 499. Los sistemas de seguridad mínimos que deben disponer este tipo de grúa son: A. Las palancas de maniobra se deben disponer de modo que cuando no se usen queden en posición vertical. B. Las plataformas del operario o, en su caso, la zona de trabajo del piso o plataforma debe estar provistas de las barandillas y rodapiés. C. Las manivelas de control deben estar protegidas por medio de resguardos para evitar contactos con objetos fijos o móviles. Artículo 500. Derogado. Artículo 501. Cables. Los sistemas de seguridad mínimos que deben disponer los cables son: A. De construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan de emplear. B. El factor de seguridad para los mismos no debe ser inferior a 6. C. Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas deben ser resistentes para el trabajo. D. Deben estar siempre libres de nudos sin torceduras permanentes y otros defectos. E. Se deben inspeccionar periódicamente el número de hilos rotos desechándose aquellos cables en que lo estén en más del 10% de los mismos, contados a lo largo de 2 tramos del cableado, separados entre sí por una distancia inferior a 8 veces su diámetro. F. El diámetro de los tambores de izar no debe ser inferior a 30 veces el del cable, siempre que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. A los efectos de este reglamento, se entiende por coeficiente o factor de seguridad al resultado de dividir la cifra de rotura del cable o cuerda facilitada y garantizada por el fabricante por la cifra de carga de trabajo a la que se le somete. Cuerdas. Artículo 502. Las cuerdas para izar o transportar cargas deben tener un coeficiente de seguridad de 10. No deben de deslizarse sobre superficies ásperas o en contacto con tierras, arenas, o sobre ángulo o aristas cortantes, a no ser que vayan protegidas. No se debe depositar en locales en donde estén expuestas a contactos con sustancias químicas corrosivas ni se almacenarán con nudos, ni sobre superficies húmedas. Poleas. Artículo 503. Las gargantas de las poleas deben de acomodarse para el fácil enrollado de los eslabones de las cadenas. Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas serán de dimensiones adecuadas para que aquellas puedan desplazarse libremente y su superficie será lisa y con bordes redondeados. Ganchos. Artículo 504. Los sistemas de seguridad mínimos que deben disponer los ganchos son: A. De acero o hierro forjado. B. Deben estar equipados con pestillos o cierres u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse. C. Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas deben ser redondeadas. Transportadores, normas generales. Artículo 505. Los sistemas de seguridad mínimos que deben disponer este tipo de transportadores son: A. Todos los elementos de los transportadores deben tener suficiente resistencia para soportar, de forma segura, las cargas que hayan de ser transportadas. B. Los pisos, plataformas y pasillos a lo largo de los transportadores se conservarán libres de obstáculos, deben ser antirresbaladizos y dispondrán de drenaje para evitar la acumulación de líquidos. C. Los transportes elevados deben estar provistos de barandillas y rodapiés o zócalos con las características antes mencionadas. D. Cuando se haya de efectuar el paso sobre transportadores, se deben instalar puentes. E. Cuando los transportadores se encuentran a nivel del piso o en fosos se deben proteger con barandillas y rodapiés o zócalos. F. Todas las transmisiones, mecanismos y motores de los mismos deben estar cubiertos con resguardos. G. Los transportadores elevados que crucen sobre lugares de trabajo deben estar dotados de planchas o pantallas inferiores para recoger los materiales que pudieran caer de los mismos. H. Se debe disponer de frenos y dispositivos para la detención o parada de la maquinaria y para evitar que aquellos puedan funcionar hacia atrás. I. Para la carga de materiales a granel se debe de disponer de tolvas para la alimentación de los transportadores.
J. Las tolvas cuya parte superior esté situada a menos de 1 metro de altura sobre los pisos o plataformas de trabajo se debe proteger de acuerdo con las normas previstas para las aberturas de los pisos. K. Se prohíbe viajar a los operarios en los transportadores. Transportadores de rodillos por gravedad. Artículo 506. Los transportadores de rodillos por gravedad deben estar provistos de guías o barandillas a los lados del transportador, si éste se halla a más de 1.50 metros sobre el piso y en todo caso, en las esquinas o vueltas de su recorrido. Transportadores de rodillos por fuerza motriz. Artículo 507. Los ejes y engranajes deben estar cubiertos con resguardos y cuando entre los rodillos exista separación el espacio, entre ellos debe estar provisto de cubiertas resistentes adecuadas para soportar una carga mínima de 150 libras en cualquier punto sin que aquellos se desplacen. Transportadores de correas o fajas. Artículo 508. En los puntos de contacto de las correas o fajas de los tambores, se debe instalar resguardos hasta 1 metro del tambor. Cuando los transportadores de correa penetren en fosos, deben estar cubiertos de rejillas de abertura suficiente para admitir los materiales o en su defecto, se protegerán con barandillas y rodapiés o zócalos. Transportadores de hélice o tornillo. Artículo 509. Deben estar siempre señalizados y protegidos en su totalidad por cubiertas resistentes que impidan la introducción por parte de los trabajadores de alguno de sus miembros. Transportadores neumáticos. Artículo 510. Sistemas de seguridad mínimos que deben disponer este tipo de transportadores. A. Deben estar construidos de materiales de suficiente resistencia para soportar la presión neumática. B. Se deben cerrar herméticamente sin más aberturas que las correspondientes a la propia operación y a su control. C. Se deben mantener libres de todo obstáculo. D. Y deben estar sólidamente sujetos a puntos fijos. E. Se deben disponer de tomas de tierra para evitar la acumulación de electricidad estática. F. Cuando hayan de ser alimentados a mano, si las aberturas son superiores a 30 centímetros, 30 siumes, deben de disponer de medios para que los trabajadores no sean arrastrados a los conductos. G. Las aberturas de aspiración se deben de proteger con rejillas metálicas sólidas. Carretillas o carros manuales. Artículo 511. Sistemas de seguridad mínimas de las carretillas o carros manuales. A. Deben ser de material resistente en relación con las cargas que hayan de soportar y de modelo apropiado para el transporte a efectuar. B. Las ruedas deben ser neumáticas o cuando menos, con llantas de caucho. C. Si han de ser utilizadas en rampas pronunciadas o superficies muy inclinadas, deben estar dotadas de frenos. D. Y nunca se sobrecargarán y se asentarán los materiales sobre las mismas para que mantengan equilibrio. E. Las empuñaduras deben estar dotadas de elementos de protección para la mano. Artículo 512. Tractores y otros medios de transporte automotor. Deben de disponer de los sistemas mínimos de seguridad siguientes. A. Los mandos de control de la puesta en marcha, aceleración, elevación y freno, deben de reunir las condiciones para evitar movimientos involuntarios. B. No se deben utilizarse vehículos dotados de motor de explosión, en locales donde exista alto riesgo de explosión o incendio o locales de escasa ventilación. C. Solo se debe permitir su utilización a los conductores especializados. D. El sillín o silla del conductor debe estar dotado de los elementos de suspensión precisos. E. Estos vehículos que no tengan cabinas cubiertas para el conductor, deben ser provistos de pórticos de seguridad para caso de vuelco. F. Debe estar provistos de luces, frenos y dispositivos de aviso sonoro. G. Deben tener una indicación visible de la capacidad máxima a transportar. En caso de dejarse en superficies inclinadas se bloquearán sus ruedas. Tuberías. Artículo 513.
En la instalación de tuberías se deben contemplar los requisitos mínimos de seguridad siguientes. A. Los materiales de que estén construidas y su espesor deben ser los adecuados a la temperatura, presión y naturaleza de las sustancias o fluidos que conduzcan. B. Se deben instalar de forma que se evite un posible efecto de sifón. C. Se debe unir firmemente a puntos fijos o se montarán sobre soportes. D. Y se deben recubrir con materiales aislantes cuando por ellas circulen fluidos a temperatura igual o superior a 100 grados centígrados. E. Si transportan sustancias inflamables no debe pasar por las proximidades de motores, interruptores, calderas y aparatos de llama abierta y serán debidamente protegidos. F. Las tuberías que conduzcan petróleo y sus derivados o gases combustibles se debe instalar bajo tierra siempre que sea posible. G. Se debe evitar que por sus juntas puedan producirse escapes de sustancias molestas, incandescentes, tóxicas, corrosivas o inflamables. H. Se deben pintar con colores de acuerdo a las normas locales o internacionales de referencia, distintos para cada fluido o grupo de fluidos de la misma naturaleza que conduzcan. Y se debe colocar instrucciones y planos de las instalaciones en sitios visibles para una rápida detección y reparación de las fugas. Ferrocarriles para el transporte interior en los establecimientos industriales. Artículo 514. Normas para el material fijo. A. El espacio libre que mide entre dos vías debe ser como mínimo de 75 centímetros, contando desde las partes más salientes de los vehículos que circulen por ellos. B. Si la vía transcurre a lo largo de muros, existirá asimismo una distancia entre aquellas y estos de 75 centímetros, computados en la forma que indica el párrafo anterior. Esta distancia se reducirá a 50 centímetros cuando se trate de obstáculos aislados. C. Se debe disponer de pasos superiores e inferiores sobre las vías, y cuando no sea posible, se debe instalar señales de advertencia de peligro en las inmediaciones de los pasos a nivel. Artículo 515. Normas para el material móvil. A. Los vehículos locomotoras y unidades deben estar dotados de medios de avisos acústicos y luminosos. B. Solo debe ser conducidos y utilizados por los operarios a su servicio. C. La velocidad de marcha de los vehículos debe ser lenta, sin que en ningún caso deba sobrepasar los 30 km/h. D. Y ninguna máquina debe ponerse en movimiento antes de que haya dado la señal acústica y visual por el agente encargado de su conducción. Artículo 516. Queda prohibido: A. Subir y bajar de las máquinas y vagones, estando en marcha. B. Atravesar las vías delante de los vehículos en movimiento, y montar sobre los parachoques o topes de los vehículos o máquinas. C. Pasar entre topes máximos o que estén aproximándose. D. Atravesar las vías por debajo de los vagones. E. El uso de calzas o dispositivos de sujeción del vehículo en sus ruedas que no sean previamente autorizados. F. Empujar vagones entre calzas. Los vagones que hayan de moverse a mano lo serán siempre en terreno llano y deben ser empujados y no arrastrados. G. El movimiento de vagones y locomotora y mediante medios mecánicos debe efectuarse siempre por tracción o empuje por uno de los laterales. Capítulo 4. Aparatos que generan calor o frío y recipientes a presión. Aparatos a presión. Artículo 517. En toda sala en que existan aparatos a presión, se debe fijar las instrucciones detalladas, con esquemas de la instalación, que señalen los dispositivos de seguridad en forma destacada y las normas. Para ejecutar las maniobras correctamente, prohíban las que no deban efectuarse por ser peligrosas e indiquen las que hayan de observarse en casos de peligro o avería. Estas normas deben adaptarse a las instrucciones específicas que hubiera señalado el constructor de la maquinaria. Se debe hacer el mantenimiento correspondiente de acuerdo a las especificaciones del constructor de la misma. Artículo 518.
Los trabajadores asignados en el manejo y vigilancia de estos aparatos deben ser instruidos y adiestrados previamente por el personal técnico, de lo contrario no estarán autorizados para su manejo y vigilancia. Hornos, calderas y calentadores. Artículo 519. Los hornos, calderas, calentadores y demás aparatos que aumenten la temperatura ambiente se deben proteger mediante revestimientos de material aislante, pantallas o cualquier otra forma adecuada para evitar la acción del calor radiante sobre los obreros que trabajen en ellos o en sus inmediaciones, dejándose alrededor de los mismos un espacio libre, no menor de 1.50 metros o mayor si fuera necesario, y prohibiéndose a los trabajadores permanecer en el mismo o sobre aquellos durante las horas de descanso, así como utilizar los espacios próximos a tales aparatos para almacenar materias combustibles. Artículo 520. Los depósitos, calderas o recipientes análogos que contengan líquidos corrosivos, calientes o que en general ofrezcan peligro de no estar provistos de cubierta adecuada, deben disponerse de modo que su borde superior esté por lo menos a 90 centímetros, 90 cm, sobre el suelo o plataforma de trabajo. Se debe proteger en todo su contorno con barandillas sólidas de dicha altura y sus correspondientes zócalos. Artículo 521. No se debe permitir colocar encima de los citados aparatos cuando estén abiertos, tablones o pasarelas que no sean resistentes o no estén provistas de barandillas adecuadas. Calderas. Artículo 522. Las calderas de vapor y los recipientes destinados a contener fluidos a presión deben reunir las condiciones de seguridad siguientes. A. Las calderas, ya sean de encendido manual o automático, deben ser convenientemente vigiladas durante todo el tiempo que permanezcan en funcionamiento. B. Cuando el combustible empleado sea carbón o leña, no debe usarse inflamables o materiales que puedan causar explosiones o retrocesos de llamas o viceversa. Iguales normas se seguirán en las calderas en que se empleen petróleo o gases de desperdicios, de conformidad con la normativa vigente. C. Los reguladores de tiro se deben abrir lo suficiente para producir una ligera corriente de aire que evite el retroceso de llamas. D. Si ocurriese un retroceso de llama, debe de cerrarse inmediatamente el abastecimiento de combustible y se ventilará completamente la montadura de la caldera antes de reanudar la combustión. E. Siempre que el encendido no sea automático, debe de efectuarse con antorchas de suficiente longitud. F. Cuando se deje entrar vapor en las tuberías y en las conexiones frías, las válvulas se abrirán lentamente hasta que los elementos alcancen la temperatura prevista. G. Cuando la presión de vapor de la caldera se aproxime a la de trabajo, la válvula de seguridad se debe probar a mano. H. Los atizadores no se deben dejar sobre el suelo entre las calderas, se colocarán siempre en repisas especialmente diseñadas para evitar quemaduras a los trabajadores. Y, durante el funcionamiento de las calderas se debe verificar repetida y periódicamente el nivel de agua en el indicador, purgándose las columnas de agua a fin de comprobar que todas las conexiones estén libres. J. Las válvulas de desagüe de las calderas deben abrirse completamente cada 24 horas y, si es posible, en cada turno de trabajo. K. En caso de ebullición violenta del agua en las calderas, la válvula se debe cerrar inmediatamente y se detendrá el fuego, quedando retirada del servicio la caldera, hasta que se comprueben y corrijan sus condiciones de funcionamiento. L. Una vez reducida la presión de vapor, se debe dejar enfriar las calderas durante un mínimo de 8 horas. Almacenado y manipulación de cilindros a presión. Artículo 523. El almacenamiento de botellas, cilindros, garrafones y bombonas que contengan gases licuados a presión en el interior de los locales se debe ajustar a los requisitos siguientes. A. Su número se debe limitar a las necesidades y previsiones de su consumo, evitándose almacenamientos excesivos, y se exigirá el código de colores, de acuerdo a la sustancia o clase de contenido, de conformidad con la normativa vigente. B. Se deben colocar en posición vertical, debidamente sujetados o firmes en una base móvil o permanente, para asegurarlos contra caídas y choques. C. No debe existir en las proximidades sustancias inflamables o fuentes de calor.
D. Deben quedar protegidas convenientemente de los rayos del sol y de la humedad intensa y continua. E. Los locales de almacenaje deben ser de paredes resistentes al fuego y deben cumplir las prescripciones dictadas para sustancias inflamables o explosivas. F. En estos locales debe existir señalización siempre visible que indique peligro de explosión. G. Se prohíbe la elevación de botellas por medio de electroimanes, así como su traslado por medio de otros aparatos elevadores, salvo que se utilicen dispositivos específicos para tal fin. H. Deben estar provistas del correspondiente capuchón roscado. Artículo 524. En cuanto a los cilindros de acetileno se debe tener en cuenta: A. No se debe emplear cobre ni aleaciones de este metal en los elementos que puedan entrar en contacto con el acetileno. B. Estos cilindros se deben mantener en posición vertical al menos 12 horas antes de utilizar el contenido. Artículo 525. Los cilindros de oxígeno y sus elementos accesorios no deben estar engrasados ni en contacto con ácidos, grasas o materiales inflamables, ni ser limpiados o manejados con trapos o manos manchadas. Ventilador. Artículo 526. Las aspas de los ventiladores deben estar protegidas en ambos lados por una red metálica suficientemente resistente y con orificios de tamaño adecuado que impida la introducción a través de los mismos de cualquier parte del cuerpo del operario. Frío industrial. Artículo 527. Los locales de trabajo en que se produzca frío industrial y en que haya peligro de desplazamiento de gases nocivos o combustibles deben estar separados de manera que permita su aislamiento en caso necesario. Deben estar dotados de dispositivos que detecten y avisen las fugas o escapes de dichos gases y provistos de un sistema de ventilación mecánica por aspiración que permita su rápida evacuación al exterior. Artículo 528. Cuando se produzca gran escape de gases, una vez desalojado el local por el personal, debe aislarse de los locales inmediatos, poniendo en servicio la ventilación forzada. Si estos escapes se producen en el local de máquinas, se debe de detener el funcionamiento de los compresores o generadores mediante controles o mandos de distancia. Artículo 529. En toda instalación frigorífica industrial se debe de disponer de aparatos protectores respiratorios contra escapes de gases, eligiéndose el tipo de estos de acuerdo con la naturaleza de dichos gases. Artículo 530. En las instalaciones frigoríficas que utilicen amoníaco, anhídrido sulfuroso, cloruro de metilo u otros agentes nocivos a la vista, en caso de escape de gases debe de emplearse máscaras respiratorias que protejan los ojos, o se deben completarse con gafas de ajuste hermético. Artículo 531. En las instalaciones a base de anhídrido carbónico, se debe de emplear aparatos respiratorios autónomos de aire y oxígeno cerrado, debidamente comprobados en cuanto a su certificación y homologación de un ente u organismo reconocido, y quedan prohibidos los de tipo filtrante. Artículo 532. Los aparatos respiratorios, las gafas y los guantes protectores y demás equipo necesario, se deben emplear cuando sea ineludible entrar en el local donde se hubieran producido grandes escapes de gas o se tema que se produzcan, y en los trabajos de reparaciones, cambio de elementos de la instalación, carga. Artículo 533. Los aparatos respiratorios deben conservarse en perfecto estado y en forma y lugar adecuado, fácilmente accesible en caso de accidente. Periódicamente se comprobará su estado de eficacia entrenando al personal en su empleo. Artículo 534. El sistema de cierre de las puertas de las cámaras frigoríficas debe permitir que éstas puedan ser abiertas desde el interior y deben tener una señal luminosa que indique la existencia de personas en su interior. Artículo 535. Al personal que deba permanecer prolongadamente en los locales con temperaturas bajas, cámaras y depósitos frigoríficos, se le debe de proveer de prendas de abrigo adecuadas, cubrecabezas y calzado de cuero de suela aislante, así como de cualquier otra protección necesaria a tal fin. Artículo 536. A los trabajadores que tengan que manejar llaves, grifos, o cuyas manos hayan de entrar en contacto con sustancias muy frías se les debe facilitar guantes o manoplas de material aislante del frío.
Artículo 537. Al ser admitido el trabajador y con periodicidad necesaria, se le instruirá sobre los peligros y efectos nocivos de los fluidos frigoríficos para evitarlos e instrucciones a seguir en caso de escapes o fugas de gases. Todo ello se debe de indicar en carteles colocados en los lugares de trabajo habituales. Capítulo 5. Radiaciones. Radiaciones peligrosas. Artículo 538. En los lugares de trabajo con exposición intensa a radiaciones infrarrojas, se deben instalar, tan cerca de la fuente de origen como sea posible, pantallas absorbentes, cortinas de agua u otro procedimiento para neutralizar el riesgo, de conformidad con la normativa vigente. Artículo 539. Los trabajadores expuestos a intervalos frecuentes a estos riesgos deben ser provistos de equipo de protección ocular. Si la exposición a radiaciones infrarrojas es constante, se les dotará además de casquetes con viseras o máscaras adecuadas y homologadas para esta clase de trabajos. Se adoptarán las medidas de prevención médicas oportunas para evitar la sobreexposición a dosis de radiación. Artículo 540. Estos trabajos están prohibidos siempre a trabajadores menores de 18 años, mujeres embarazadas y los que padezcan enfermedades cutáneas o pulmonares en procesos activos. Radiaciones ultravioletas. Artículo 541. En los trabajos de soldadura u otros que conlleven radiaciones ultravioletas en cantidad nociva se debe tomar las precauciones necesarias para evitar la difusión de dichas radiaciones o disminuir su producción. Artículo 542. Se debe limitar al mínimo la superficie sobre la que incidan estas radiaciones, así como delimitar el área de superficie con señalización y protecciones. Artículo 543. A los trabajadores se les debe dotar de gafas o máscaras protectoras con cristales o filtros coloreados y homologados para absorber estas radiaciones. Artículo 544. Las operaciones de soldadura con arco siempre que sea posible deben efectuarse en cabinas aisladas. Artículo 545. Estos trabajos están prohibidos a menores de 18 años. Radiaciones ionizantes. Artículo 546. Se consideran radiaciones ionizantes las electromagnéticas capaces de producir iones a su paso por la materia de forma directa o indirecta. Artículo 547. Este trabajo está prohibido a menores de 18 años y a mujeres embarazadas siempre que las radiaciones sean superiores a 1.5 rems al año. Artículo 548. Todos los trabajadores deben ser informados e instruidos previamente al inicio de su trabajo sobre los riesgos del trabajo y las medidas de seguridad que han de tomar en cada momento. Artículo 549. Ninguna persona debe realizar trabajos con riesgos de irradiación sin el previo reconocimiento médico, que se debe repetir cada 6 meses. Artículo 550. En el interior de los locales con peligros de irradiación y en la zona exterior se debe advertir del peligro con carteles bien visibles y se tomarán todas las precauciones precisas para evitar que nadie no autorizado se acerque al lugar. Artículo 551, asterisco. Para la protección de los trabajadores se debe de emplear ropa de protección especial homologada para esta clase de trabajos, siguiendo las instrucciones del fabricante. Título 10. Capítulo 1. Sanciones. Artículo 552. Toda violación a cualquier disposición preceptiva o prohibitiva, por acción u omisión contenida en el presente reglamento, da lugar a la imposición de una sanción según lo establecido en los artículos 271 y 272 del Código de Trabajo. Artículo 552 bis. Cuando la gravedad o inminencia de peligro lo amerite, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
podrá suspender todos o algunos de los locales de determinado lugar de trabajo y prohibir el uso de determinadas máquinas, artefactos, aparatos o equipos que en aquel se empleen y ofrezcan peligro grave para la vida, la salud o la integridad corporal de los trabajadores, hasta que no se tomen las medidas de seguridad necesarias para evitar el peligro. Título 11. Disposiciones transitorias y finales. Capítulo 1. Disposiciones transitorias. Artículo 553. Derogado. Artículo 554. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección de Previsión Social y en coordinación con el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, previo a la entrada en vigencia de este reglamento, debe realizar todas las acciones necesarias para difundir públicamente sus principios, características y contenido. Artículo 555. El contenido del presente reglamento no crea dualidad de funciones ni de competencias con otras instituciones del organismo ejecutivo. Capítulo 2. Disposiciones finales. Artículo 556. Las disposiciones en materia de salud y seguridad ocupacional contempladas o no en el presente reglamento deben ser consultadas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social como ente rector de la materia, el que debe requerir al CONASO las normas técnicas necesarias para operativizar de mejor manera el presente reglamento, mismas que tendrán carácter obligatorio o voluntario, según lo dictamine el CONASO. El CONASO está obligado a emitir opinión en los temas de su competencia en los que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social le requiera. Toda institución pública o privada que emita normas o disposiciones relacionadas a salud y seguridad ocupacional queda vinculada a las disposiciones descritas en el párrafo anterior. Artículo 557. En lo referente a las estructuras de los edificios, el presente reglamento es aplicable únicamente a las obras que se construyan o se modifiquen a partir de la entrada en vigencia de este y que sean destinadas como lugares de trabajo. Se exceptúan las edificaciones ya existentes, que por su estructura y condiciones no son susceptibles a modificaciones, las obras que estén en proceso de construcción y aquellas que sin haberse iniciado, cuenten con una licencia de construcción.